Me hiciste estudiar, ¿eh? Lorena es una gran Sí, directora de teatro y vamos con una pregunta que tiene Analía, me parece, que te va a hacer. Sí, yo quería que me cuentes sobre Shakespeare de bolsillo. mira, justo recién escuchaba el saludo a los médicos, las médicas del Garraham, Sí. y pensaba en las personas que se están dedicando ahora a los chicos, las chicas, las infancias. Sí. Bueno, así que aprovecho tu Sí, me pregunta. gustaría que me cuentes de este proyecto, cómo fue que surgió y... Hola. Dale, Sí. sí, mira, yo esta escuela en la que trabajo, que coordino el área de teatro, es una escuela que tiene jardín y primaria. Ajá. La escuela se llama Equalis y yo trabajo hace 20 años Ah. casi ahí en la escuela. Uh-huh. Empecé muy chica yo, a mis 19 años a trabajar ahí y a hacer talleres de teatro. Yo entré como ayudante primero, después como profe de teatro y ya trabajando en las clases en la primaria, digamos, para cerrar la etapa de trabajo de los chicos y las chicas, hacíamos obras de Shakespeare. Uh-huh. Y lo que había escrito de tragedias y comedias de Shakespeare para chicos y chicas era narrado, no era texto dramático. Ajá. Entonces, durante años fui escribiendo adaptaciones y versiones para las muestras de fin de año de estas clases de teatro. Uh-huh. Y me interesaba que los chicos y las chicas pudieran empezar a leer teatro desde Sí. sus últimos grados de la primaria, porque me parece que eso fomenta algo del acercamiento al teatro que está buenísimo y que da ganas de seguir leyendo. Y entonces en un momento se me ocurrió presentarme a una convocatoria de Proteatro que tenía como la posibilidad de presentar un proyecto especial justamente para recopilar todo este material que yo tenía y armar las versiones de 3 tragedias y 3 comedias de Shakespeare para que pudieran leer teatro chicos y chicas a partir de los 9, 10 años. Ajá. Y bueno, gané ese subsidio especial y me puse a trabajar y lo armé y después volví a presentarme para poder publicar el libro que junto a Eudeva recibió también esa posibilidad de ser publicado. Bueno. Mónica de Wilde, Sí, Mónica Campi. le quería preguntar a Lorena, bueno, vi que dirigiste e interpretaste la lectura performática Silvina Ocampo, el etcétera de la familia. Comentame un poquito de este trabajo que hiciste, Lorena. Sí, mira, bueno, te cuento. La casa de Victoria Ocampo, que es una casa hermosa, no la que queda ahí en San Isidro, sino la que queda en Barrio Norte, en Libertador esa no la conozco. Ajá. Y Sánchez de Bustamante, creo que es. Uh-huh. Por ahí es una casa hermosísima que ella tuvo, donde funcionó la revista Sur. Sí. Y el Fondo Nacional de las Artes tiene esa casa a su disposición y ahí armaban, antes de la pandemia, sí. Algunos ciclos de música o de ciertas performances o de, sí, algunos encuentros de alguna actividad artística, cultural. Entonces, a partir de los cuentos de Silvina Ocampo, me propusieron armar ahí un espectáculo que yo decidí que fuera una lectura performática porque me parecía que estaba buenísimo trabajar justamente con la arquitectura de esa casa, los distintos espacios. Uh-huh. Daniel decía que yo soy docente de espacio escénico, entonces también me interesa mucho como directora poder plantear algo de reconocimiento de ese espacio en donde la escena sucede. Uh-huh. Y junto a Natalia Capa, que es música y actriz también, armamos un espectáculo en el que había distintos cuentos, sí, algunos leídos, otros interpretados sin el texto a la vista y en relación con la música, en donde
el público iba pasando por los distintos ambientes de la casa y en cada ambiente podía escuchar sí, recibir alguno de los cuentos de Silvina. Fue Qué lindo, excelente. Sí, fue un proyecto grande porque Silvina escribió muchos cuentos. Y entonces también hubo todo un momento de lectura de todo el material, pensar y decidir cuáles de esos cuentos eran los que nos parecía mejores para llevar al teatro o a lo escénico, y después hacer toda una composición musical en relación al sonido que las propias palabras tenían, justamente para acompañar esas lecturas, esas interpretaciones de estos cuentos ahí en la casa. Claro. ¿Y el ciclo que era todos los días? ¿Eran los domingos? ¿Cómo era? Era un ciclo de, si no me equivoco, eran los jueves, durante un mes y medio, creo que fue noviembre. Sí. Y el ciclo tenía distintas directores y directoras que nos tocaba un mes del año. Creo que a mí me tocó en noviembre o hay algunas de diciembre, alguna fecha de diciembre. Perfecto. Pero justamente era la relación entre la literatura y la escena, digamos. A mí me tocó Silvina y qué maravilla. Y a otras. Qué lindo. Sí, fue muy disfrutable ese proyecto. Lorena, uno de tus últimos trabajos, creo que cuando yo cursé contigo, hablabas de las mutaciones, ¿no es así? Fue uno de los últimos, hace 2 años atrás. Las mutaciones, sí, fue un trabajo que creo que fue 2015, 2016, así que después hubo otros. Sí, un texto, una obra con texto de Valeria Correa. Sí. Vale, es una de las actrices y autoras del grupo Piel de Lava, pero también escribe. Y a partir de ese texto yo trabajé con Lorena Vega y con Leonardo Murúa. Era una obra que también para mí empezó a construirse también desde el uso del espacio, porque junto con Rodrigo González Jarillo, que fue el escenógrafo, encontramos que Charlotte Posenenske, una artista visual, armaba unas cajas en donde, digamos, unas cajas con puertas abiertas que nos permitió en realidad imaginar un dispositivo que se transformó en escenografía con puertas giratorias, que hacía que las obras, que las escenas de la obra, Las mutaciones era la historia de una pareja, ¿no? Una historia de amor y desamor, de encuentro y desencuentro de una pareja. Pero tenía una escena que era en un desayuno en la casa, otra escena que era en la laguna de Chascomús, otra escena que era en la salida de las puertas del cine. Entonces, pensar cómo representar eso era todo un desafío. Y cuando encontramos esta caja con puertas giratorias, que lo que permitía era que construyéramos los espacios con el actor y la actriz y con esos desplazamientos por el espacio y con la palabra del texto, bueno, así también armamos ese proyecto. Y fue un proyecto también que duró un tiempo considerable, que participamos del FIBA, que nos fuimos a un festival en Bolivia, que también fue muy raro eso, porque Las mutaciones era un texto que remitía mucho a la ciudad de Buenos Aires, y nos fuimos a hacer funciones a Sucre, en Bolivia, que es un pueblo hermoso y muy difícil, muy diferente, y nos funcionó muy bien. Así que, bueno, nada, lo bueno que tiene también comunicarse a través del teatro, ¿no? Claro. ¿Moni? Sí, me llamó la atención el título de una obra, Perdedores Hermosos, que montaste en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Me podrías contar un poquito, Lorena, de qué se trató? Dale. Eso también empezó a partir de un ciclo. Me convocaron justamente para un ciclo que era para el Bicentenario, ¿no? Para los 200 años, el 9 de julio, y a mí me tocó como temática trabajar sobre el Congreso de Artigas.
Yo, cuando me dijeron el Congreso de Artigas, no sabía nada, no, o sea, conocía la misma historia que creo que conocemos al pasar por las escuelas del Congreso de Tucumán y la Independencia Nacional, Sí. pero resulta que antes del Congreso de Tucumán, Del 2015. en un momento, creo. claro. 2015, 1815 creo. En 1815, claro, para contarlo simplificadamente y fácil ahora, Artigas convocó a un congreso en el que se llamaba a todas las provincias a conformar un país en donde estaban incluidas las provincias orientales y lo que sería Uruguay ahora, que tenía un montón de valores, digamos, previstos, como por ejemplo reparto de tierras de manera igualitaria para quienes las estaban trabajando, que no hubiera centralidad en la provincia de Buenos Aires, sino que se repartiera de una manera mucho más federal algo de todo lo que había en ese momento para repartir. Sí. Y a mí, cuando me enteré eso que desconocía totalmente, honestamente, me pareció alucinante poder dar a conocer ese hecho y trabajarlo también en una especie de cómo sí. Entonces trabajamos con Estela Galaz y María Eugenia López, que eran las dos actrices que participaron, con la hipótesis de que ese congreso fue el que en realidad efectivamente se reunió y declaró la independencia nacional. Entonces, la obra era el festejo de la independencia, que en realidad remitía a aquel congreso. Entonces se cantaba el himno, pero se cantaba el himno completo, con todas las estrofas que después se fueron sacando, y se hablaba en relación a todo lo que se, digamos, cómo estaba organizado el país ahora, que conmemoraba ese tipo de independencia, aquella que se declaró en el Congreso que convocó Artigas. Y sí, la verdad que nos divertimos mucho. Fue también una manera de poder, a través del humor, hacer una crítica social, histórica, ¿no? El Congreso de los Pueblos Libres se llamó. Claro, el Congreso de los Pueblos Libres, tal cual. Y tenía también como porque estaba armada como si fuera eso, había una historiadora que era la que venía al festejo de la independencia y entonces hacia el final aparecía en realidad un montón de como una especie de agrupación que interrumpía este congreso, que tenía que hacía este festejo con algunos datos de la actualidad, de la realidad actual, que contradecían aquel Congreso de los Pueblos Libres, digamos. Claro. Entonces, bueno, nada, nos divirtió mucho hacerlo, y también eso nos permitió pensar desde ahí hasta la realidad de hoy, cómo nos pensamos, ¿no? Como sociedad, qué pasa Qué lindo ejercicio, ¿no? En el año 2012 y 2013 dirigiste una obra, Se fue con su padre, de Luis Cano, en el Teatro San Martín, Sala Cunil Cabanillas. ¿Cómo es esa relación entre el dramaturgo y la directora, y el dramaturgo siendo familiar suyo, Lorena? Sí, mi marido. Es su marido. Luis Cano es un gran director que también está en el UNA, en Dirección 4, y que posiblemente lo tengamos también próximamente por aquí, ¿eh? Así que... Buenísimo, le va a encantar, me parece. Bueno. ¿Cómo es esa relación de dramaturgo y director? A ver, yo tuve la suerte de dirigir muchos textos de dramaturgos y dramaturgas vivos. Es cierto, en el caso de Luis, que es mi pareja, pero lo puedo contar por suerte como con mi relación con los demás dramaturgos con los que trabajé. Porque en ese sentido, para mí hay algo muy interesante de que el dramaturgo esté vivo, que es poder
acercarme y preguntar algunas dudas o cuestiones que yo leo en el material textual y que me interesa saber cómo fueron armadas, no solamente cómo, no en relación a qué imaginó que iba a haber en escena, sino en relación a cómo armó el texto, cómo lo estructuró, por qué ese momento de esa obra sucede así, ¿no? Porque a mí entender el funcionamiento de un texto me sirve mucho como directora para después poder integrar ese funcionamiento que el texto ya tiene con la puesta en escena que yo estoy armando, ¿no? Digo, me interesa que el espectáculo se perciba como una totalidad y que no pase que, mira el texto, mira la luz, mira la actuación, sino que la persona que vea la obra pueda vivir una experiencia lo más plena posible, en donde todo sucede interrelacionado. Entonces, entender cómo funciona el texto, que es algo que está previo a que yo empiece a pensar, imaginar una puesta, me ayuda mucho a integrar ese material. También a darme cuenta por qué me gusta tanto ese texto y por qué lo quiero llevar a escena, ¿no? Y te diría que yo dirigí un texto anterior de Luis antes de que se fue con su padre, y dirigí también el año pasado, que es la obra que íbamos a reestrenar este año, En La Pampa esta noche, que es otro texto de Luis, y trabajamos muy bien en ese sentido porque él, cuando es dramaturgo y yo la directora, sí. Yo trabajo y suelo invitar cada tanto a los dramaturgos o dramaturgas de las obras que estoy dirigiendo para que puedan ver un ensayo, como invito también desde el inicio a todo el resto del equipo, de las personas que están, iluminador, escenógrafa, músico, música. Siempre trato de que en los ensayos desde el inicio puedan venir todo lo que puedan, porque por esto que digo, ¿no? De lograr que se arme algo que se percibe completo, ¿no? Que el espectador, cuando lo ve lo ve en conjunto. Moni. Y así que, perdón, sí. Perdón. No, me encantó. No, eso nomás. Lorena, hiciste una obra en familia, dirigiste o ganaste un premio, un concurso nacional de directores, en Bahía Blanca lo hiciste. Contame un poquito de esa experiencia. Sí, en realidad viene bárbaro para decir, porque ahora en Bahía Blanca están teniendo algunos problemas con la Comedia Municipal de Bahía Blanca. La Comedia Municipal de Bahía Blanca tiene unos concursos para directores y directoras que se hacen todos los años. Sí. Y que lo que está buenísimo es que hay una parte del año en que quien gana el concurso dirige alguien de afuera de la ciudad de Bahía Blanca. Sí. Ese es el concurso que yo gané, que al final nunca se realizó esa obra, quedó como proyecto, alguna vez se montará, digamos. Y sí tienen ellos también, la otra parte del año hay un concurso para un director o una directora de Bahía Blanca, y la Comedia Municipal financia esos proyectos. Sí. Digo, nombro ahora que justo, digamos, me llegó que ahora con la pandemia estaba en riesgo, en duda, el presupuesto para ese concurso, y es un concurso para mí muy importante porque es uno de los pocos concursos que hay para directoras y directores teatrales. Casi no hay concursos, y yo, más allá de algunos proyectos que me convocaron para que escriba y dirija, yo no escribo, no soy escritora, no soy dramaturga. La verdad es que digamos, escribí las versiones de Shakespeare, en Shakespeare de bolsillo, porque escribí Shakespeare, porque me tomé el trabajo también de seguir su estructura, de tomar sus palabras, no más otra cosa, pero no hay muchos espacios para concursos o para proyectos que específicamente empiecen en la dirección. También supongo que porque es muy común que muchos de los directores escriban también en esta época, o que muchos de los dramaturgos dirijan. Claro.
Pero bueno, ese proyecto en familia de Florencio Sánchez, que quedó ahí, sí es también uno de esos textos muy interesantes para mí, para pensar cómo fueron escritos en aquel momento y cómo todavía hoy siguen resonándonos, ¿no? Por eso es algo de la condición de clásicos que tienen algunos materiales. Sí, sí, sí. Nos quedan 5 minutos, Lorena, y a mí me gustó mucho lo que escribiste, que lo vi en tu portal, en el Facebook, cuando te iniciaste como actriz en lo de Hugo Midón. Fue ahí, ¿no? Sí. Donde te iniciaste y decís cosas muy lindas, que ibas sola al teatro, que, bueno, me encantó todo lo que contabas de tus inicios, realmente. Qué bueno, sí. Esta pandemia también me hizo volver a pensar algunas cuestiones del teatro y de por qué mi relación con el teatro, porque de hecho lo extraño. Y sí, yo empecé muy chica. Durante la primaria empecé con talleres y en realidad cuando empecé la escuela de Hugo Midón yo tenía 14 años y en ese momento dije yo voy a dedicarme al teatro porque es lo que me apasiona y sí, así tal cual, iba de adolescente, iba sola muchas veces al teatro. En ese momento estamos hablando de los 95, fines de los 90, en donde todavía la zona del teatro de la zona del Abasto no era no se circulaba tanto por ahí, y entonces mis papás me llevaban, pero o a veces me dejaban ir solamente si me iban a buscar. Claro. Y sí, para mí la escuela de Hugo Midón fue muy, muy importante, también porque había una formación muy completa, porque teníamos ejercicios, digamos, teníamos clases de actuación con Hugo o con Miguel Cavia o con Silvia Canter, o depende de los años, pero también teníamos canto, coreografía, un entrenamiento rítmico, expresivo, corporal y un panorama muy completo de todo eso que interviene en el teatro. Quizás por eso también después me interesó dirigir y formarme en la dirección, porque todas esas partes de lo teatral me gustan mucho también y están desde muy chiquita. Lorena. Perdón, que no escuché bien. Sí. No, lo viste como un todo, ¿no? O sea, uniste todo al ser directora, ¿no? Claro, creo que me di el gusto de un poquito de cada cosa. Lorena, muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Creo que no pronuncié bien tu apellido. Fue esta nota que le hicimos a Lorena Balliestrero, una gran directora teatral. Excelente. Y bueno, muchas gracias por esta nota. Después ya dentro de poquito, en minutos, ya Campi te la va a mandar para que vos la veas, ¿sabes? Sí. ¿Tenés algún proyecto en estos momentos después de la pandemia, Lorena? Estoy bueno, ahora ya, la semana que viene se estrena uno de los videitos de Teatro por la Identidad, que también me llamaron para dirigir. Aprovecho para pasar el aviso, porque se está desde ahora pasando por esa web distintos videos para generar Teatro por la Identidad así, aunque sea virtual. Y en realidad estoy leyendo mucho, tengo ganas, tengo un proyecto ahí recién empezando que me lo guardo, pero porque estoy leyendo muchos textos para ver qué cuando el teatro vuelva. No quiero empezar a ensayar por Zoom y esas cosas. Muchas gracias, Lorena, por esta nota. Así que muchísimas gracias. Lo vamos a convocar en cualquier momento a Luis Cano, ¿eh? Decile. Bueno, se nos fue. Señora de Wilde, bueno, ¿qué me puede decir para el final del programa? No, que fue unos invitados excelentes, fueron excelentes invitados. Vamos por el radioteatro. Hay que convocar a los medios para que se sumen todas las radios y hacer un movimiento cultural grosso. Es nuestra posibilidad. Yo la quiero convocar a usted. Usted dale, sabe que sí, yo estoy abierta a todas las posibilidades. Ya le dije que tenemos que hacer algo por Zoom. Sí, vamos a hacerlo. Y con Analía también, ¿no es cierto, Analía? Sí.
No tiene nada que decir usted. Estamos cerrando el programa. Salude a toda la gente que nos está escuchando y viendo ahora en este momento. Bueno, saludo a todos los oyentes. Me permito, voy a saludar a los compañeros del taller de teatro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, De la que capital. son unos compañerazos.